Bienvenidos a nuestra emisión central de Noticias Caracol, primero en noticias. Hay preocupación en las autoridades de salud del país por la aparición de nuevos casos de H1N1. En Bogotá, el número de personas contagiadas va en aumento. En las últimas horas, la Secretaría de Salud confirmó 18 nuevos casos. Y en Medellín, un hombre de 30 años que tenía el virus murió. Vamos en vivo al hospital de Soacha, Cundinamarca, donde esta madrugada llegó un paciente remitido desde Neiva con esta enfermedad. Paola Bermúdez, ¿qué es lo último? Hola Catalina, televidentes, buenas noches. Lo último es que este paciente de 55 años ya completa 21 horas aquí en el Hospital Cardiovascular de Soacha, en la unidad de cuidado intensivo con soporte ventilatorio y también con manejo de líquidos intravenoso. Ese es el protocolo, se ha activado el protocolo para los pacientes que tienen este tipo de infección respiratoria aguda. En Bogotá ya son 119 los casos que se han presentado de H1N1. En Medellín en las últimas horas son 10 los casos y ya van 9 muertos en toda Colombia por esta enfermedad. Las autoridades en Bogotá están preocupadas por el aumento de casos en el virus H1N1. Tengo que decir sí que el número de casos de H1N1 sí ya ha subido a 119 casos, estamos en 101, ya hay 119 confirmados. Precisamente un hombre de 55 años ingresó en las últimas horas al hospital de Soacha. El diagnóstico inicial es de H1N1, por eso la institución activó el esquema para esta enfermedad respiratoria. Es un paciente que hizo una falla ventilatoria aguda desde hace 5 días y requirió manejo con ventilación mecánica por ese motivo. 2 pacientes han sido atendidos la última semana en este centro hospitalario por la enfermedad. En este caso aún se espera la confirmación del Instituto Nacional de Salud. Está en nuestra unidad de cuidado intensivo bajo soportes ventilatorios y soporte inotrópico que viene recibiendo desde el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Ya se hicieron la toma de laboratorios pertinentes para hacer el diagnóstico confirmatorio. Entre tanto, en Medellín una persona murió por cuenta del virus. Las autoridades han confirmado 10 casos de contagio. Tenemos de los 10 casos y tuvimos ya uno fallecido, es joven adulto de 30 años de edad del municipio de Medellín. Lavarse las manos frecuentemente, usar tapabocas, toser o estornudar cubriéndose con el antebrazo y acudir al médico en caso de fiebre constante o dolor al respirar son algunas recomendaciones para prevenir la enfermedad. Ustedes se preguntarán por qué en los últimos días algunos casos de H1N1 han sido remitidos a este hospital de Soacha. Bueno, pues la razón es porque se trata de un centro hospitalario de 4º nivel que tiene todas las especialidades y también toda la infraestructura para atender enfermedades de tanta patología como esta, el H1N1. En el caso del señor que llegó desde la ciudad de Neiva, se está esperando los resultados de los exámenes de laboratorio que ya le fueron tomados durante la mañana de hoy. Información desde Soacha, Cundinamarca, con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. El presidente Juan Manuel Santos denunció hoy que existen personas interesadas en dividir a las Fuerzas Armadas. El jefe de Estado hizo el pronunciamiento hoy en la ceremonia de ascenso de militares. Y en Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la denuncia de Santos. Tenemos reportes en vivo. Comenzamos en Bogotá con Carlos Barragán, quien estuvo acompañando al mandatario. ¿A quién se refería el presidente? Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, José Fernando? Pues no dio nombres, no dio apellidos el jefe de Estado, pero lo cierto es que dijo que sí hay un plan que busca desestabilizar y dividir las fuerzas militares. Señaló que hubo una cena de gala en las últimas horas en el Club Militar en la capital de la República y que allí los generales le renovaron su lealtad y su responsabilidad a él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Al graduar 82 nuevos alférez, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que Colombia tiene unas fuerzas militares respetuosas y leales a la democracia, al tiempo que denunció un plan que busca desestabilizar y dividir a las tropas. Y es una señal también a muchos que están queriendo dividir a nuestras fuerzas o sembrar cizaña entre el poder militar y el poder civil. Santos dijo que el país tiene la esperanza en la paz y en este punto las fuerzas militares no pueden ceder. La última etapa es la más difícil. Ahí es donde hay que actuar con más contundencia. Al final de la ceremonia, la cúpula rodeó al presidente, pero solo el director de la policía habló sobre las palabras de Santos. Renovamos nuestros votos de confianza, nuestra subordinación
y todo el respaldo al señor presidente de la República en esta actividad que está liderando nuestro país. El discurso de Santos hizo recordar el escándalo que se desató en el ejército hace casi 2 meses, cuando el expresidente Álvaro Uribe reveló las coordenadas del sitio, donde se suspendieron operaciones militares para el traslado de jefes guerrilleros a Cuba. A propósito de esta última parte, aún no se conoce un resultado sobre quién fue el que le filtró las coordenadas a Álvaro Uribe Vélez. Lo cierto de la cena de ayer es que el presidente Santos recibió los soles, los galones de la Armada Nacional, los bastones de mando de cada fuerza que lo acreditan como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un acto simbólico de lealtad y de respeto por el jefe de Estado. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y precisamente hace pocos minutos el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la denuncia hecha por el presidente Juan Manuel Santos. También habló sobre la visita de Capriles a nuestro país. Beatriz Rojas, ¿qué dijo el exmandatario? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Catalina? Muy buenas noches. Pues miren, el pronunciamiento que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, frente a este tema del gobierno, del último pronunciamiento del gobierno, lo que dice es que el gobierno trata a los terroristas como victimarios y que en los diálogos de paz han sido incapaces de exigirle a los terroristas que cesen la violencia. Esto fue lo que dijo el expresidente. El gobierno nacional ha abusado del profesionalismo de las Fuerzas Armadas de Colombia y las ha desmotivado. Las pone en pie de igualdad con el terrorismo. Las trata como victimarios han sido los terroristas. Condiciona las soluciones jurídicas a los integrantes de las Fuerzas Armadas a que haya un acuerdo con el terrorismo. Eso les ofende el honor. Mire, en cuanto a la visita del excandidato presidencial Ernesto Capriles a Colombia, lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe es que él apoya esta visita y que no tienen por qué los demás países prohibir la democracia entre los demás países. Dijo que Maduro prohíbe la visita de Capriles, pero que protege a los terroristas. Celebro que el presidente Santos hubiera recibido al líder de la democracia venezolana, el gobernador Capriles. Los países signatarios del sistema de Naciones Unidas se han obligado a combatir el terrorismo y Venezuela lo que ha hecho es proteger el terrorismo de la FARC y del ELN que tanto daño le han hecho a Colombia. Mira, por último, el expresidente Álvaro Uribe lo que dice es que lo más importante es la paz para el país, que lo más importante es la democracia entre los países y no la complacencia a los terroristas. Este fue el pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe en el municipio de La Ceja. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió hoy a referirse a Colombia. Aseguró que su país analiza las relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano tras el encuentro del presidente Juan Manuel Santos y el líder de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Con el gobierno de Colombia. Pese a que en las últimas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había dado instrucciones para superar el impasse diplomático entre su país y Colombia, tras la visita de Enrique Capriles, hoy el mandatario volvió a mostrar su malestar por el tema. Nosotros estamos evaluando nuestras relaciones con Colombia a partir de la ruptura de las reglas de juego del presidente Santos del Acuerdo de Santa Marta. Maduro criticó nuevamente a la oposición. Causa repugnancia escuchar a los jefes políticos de la derecha fascista, bueno, referirse así de nuestra patria venezolana en el exterior, ¿verdad? Causa repugnancia, indignación. Venezuela es Venezuela y seguirá siendo Venezuela, y la gobernamos los venezolanos, con nuestro propio modelo. El canciller Elías Jauá también se refirió al tema. No es justo que desde Colombia se promueve, se estimule a quien de manera abierta desconoce las instituciones del Estado venezolano. Entre tanto, se conoció que Enrique Capriles aplazó el viaje que tenía programado a Perú en el marco de su gira por la región, en busca de apoyo a una auditoría electoral en Venezuela.
Preocupada, así está la delegación de las FARC tras las tensiones registradas entre Colombia y Venezuela. Así lo expresa un comunicado emitido por el grupo guerrillero, abro comillas. Nadie pone en duda el importante rol que ha jugado y juega la República Bolivariana de Venezuela con su franco compromiso en la búsqueda de la paz para Colombia, cierro comillas. El comunicado, que está firmado por el secretario del Estado Mayor de las FARC, también señala, abro comillas, hemos autorizado a nuestra delegación de paz en La Habana a buscar contacto directo con el señor embajador Roy Chatterton, designado por Caracas, acompañante de los diálogos de paz, para que nos ilustre sobre la situación generada y al mismo tiempo convenir acciones que nos permitan reconstruir la confianza que requiere la continuidad del proceso. Cierro comillas. 7:13 minutos de la noche. A esta hora es velado en Cali el cuerpo de Jorge Eliezer Valencia, el funcionario de la DIAN que fue asesinado en las últimas horas por hombres armados que lo abordaron cuando salía de su trabajo. Yanio Díaz, ¿qué hipótesis manejan las autoridades sobre este crimen? Buenas noches. Buenas noches, pues lo que dicen las autoridades es que aunque nunca hubo denuncias formales de amenazas en su contra, se estudia un testimonio de una persona que dice que le había dicho semanas antes que sus días estaban contados. Por eso esta investigación la adelanta unidades del CTI, de Fiscalía y de Policía Judicial. Policía ha llamado a una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de este crimen. Entre tanto, a esta funeraria continúan llegando amigos y compañeros para solidarizarse con la familia que hoy está de luto. Hasta esta funeraria en el sur de Cali llegaron familiares y amigos del funcionario de la DIAN, Jorge Eliezer Valencia, quien fue asesinado cuando se movilizaba hacia su lugar de trabajo. Como trabajadores, pues estamos con una gran preocupación por todas las cosas que han venido pasando a los funcionarios de la DIAN. Ya tenemos 2 muertes en Cali de compañeros. Según el director de aduanas, Francisco Reina, el funcionario trabajaba hace 20 años en la institución y en los últimos 2 se desempeñaba en la División de Fiscalización de Aduanas Cali. Ellos son los que están haciendo el control en contra de, básicamente, el contrabando de mercancías. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el general León Riaño será el encargado de encontrar a los culpables del crimen. Nuestro ministro de Defensa, quien encargó al director general de la policía, al general León, de encargarse de las investigaciones y del seguimiento a este caso, porque lo llevaremos hasta las últimas consecuencias, hasta dar con los responsables. La policía ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé información que permita dar con los responsables del homicidio del funcionario. La policía también señaló que en este momento se analiza un video en el que se podría ver las placas de la motocicleta en la que iban los sicarios que asesinaron al funcionario. Entre tanto, pues los funcionarios de la DIAN han dicho que el próximo martes realizarán un acto simbólico en la sede de la DIAN, en el centro, para rechazar la muerte de su compañero. Yanio, gracias por toda la información. Y hombres armados asesinaron a una joven empresaria de Bello, Antioquia, cuando salía de un banco del municipio. Según las autoridades, la mujer de 21 años había retirado dinero para pagar la nómina de los trabajadores de la empresa donde se desempeña como gerente. La policía informó que la mujer iba en su carro cuando los delincuentes en moto le dispararon para robarle el dinero. Las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables del crimen. Con esta nueva víctima ya son 105 las mujeres asesinadas en Antioquia. 4 personas fueron asesinadas en Obando, Valle del Cauca. Según las autoridades, la masacre es producto de la retaliación entre bandas criminales. Entre las víctimas estaría alias Torito, presunto líder de los Rastrojos, y por quien las autoridades habían ofrecido 50 millones de pesos de recompensa. Además de alias Torito, estaría su esposa, un cuñado y su guardaespaldas personal. La alcaldesa de Obando pidió mayor vigilancia de las autoridades en el municipio. En Bucaramanga fue capturado por la policía un profesor señalado de violar a una niña de 12 años, quien tomaba clases de baile en una academia en el municipio de Piedecuesta, Santander. La madre de la menor fue quien denunció el hecho. Según las autoridades, el hombre, además de abusar de la menor, extorsionaba a otras estudiantes a las que les tomaba fotos pornográficas. Al momento de la captura, el detenido no aceptó los cargos y fue trasladado a la cárcel modelo de Bucaramanga. Las autoridades aseguraron que en contra del profesor existen otras 3 denuncias por presunto abuso sexual. El CTI de la Fiscalía incautó $3 millones falsos en un local comercial ubicado en el barrio San Nicolás, en pleno centro de la ciudad de Cali.
Por más de un año, las autoridades realizaron seguimientos a los líderes de esta banda transnacional dedicada a la falsificación de moneda extranjera y que era enviada hacia el exterior. En el allanamiento, los investigadores encontraron el dinero falso, al igual que hojas de papel de seguridad adquiridos, según la Fiscalía, en lugares especializados. Una persona fue capturada. Ellos utilizan casas, fachadas, que son de bajo perfil y pues en los seguimientos y en las vigilancias que se realizaron llegamos a Cali, efectivamente donde se realizó el allanamiento, donde se encontró los 3 millones de dólares con maquinaria especializada, papel manifold y papel de seguridad. En las últimas horas la policía dio 2 grandes golpes contra la minería ilegal, uno en el río Dagua, ubicado en la vía que conduce de Cali a Buenaventura, y otro en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Los operativos dejan como saldo 15 personas capturadas y la incautación y destrucción de maquinaria para esta actividad ilícita. Estas imágenes dan cuenta del daño ambiental que registra el río Dagua en el Valle del Cauca como consecuencia de la minería ilegal. Eso produce un daño al ecosistema, a todo su alrededor, en todo sentido. La tala de árboles, el desvío del cauce del río, la sedimentación que se produce en el terreno, los químicos que se vierten al río. Las autoridades agregan que ante la presencia de químicos, el uso indiscriminado de retroexcavadoras y maquinaria pesada, en el río han desaparecido algunas especies. Por otro lado, en este video entregado por la Policía Nacional, se observa gran parte del terreno que era usado para explotación ilícita de arena y piedra en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. El material tenía como destino obras de construcción en Bogotá y otros municipios de la Sabana. Esta operación nos deja al descubierto también que el daño ambiental, el pasivo ambiental que se deja es un daño de la capa vegetal que fue agredida, no se recuperará en 600 años. Durante estos operativos, la policía logró intervenir 3 minas dedicadas a la explotación de oro a cielo abierto y una más dedicada a la producción de piedra y arena. Se incautaron más de 15 máquinas y se logró la captura de 15 personas. 2 mujeres fueron asesinadas en hechos aislados en el sur de Barranquilla. Ambas víctimas eran vendedoras de chance de la empresa Uniapuestas y fueron asesinadas por hombres que se movilizaban en motocicleta. Estefanía Uribe, ¿qué dicen las autoridades de estos casos? ¿Ya hay algún capturado? Adelante. Buenas noches, Catalina, televidentes. Las autoridades se encuentran investigando si estos casos tendrían alguna relación, ya que ambas mujeres eran vendedoras del chance y las 2 víctimas pertenecían a la misma empresa, a Uniapuestas. Del primer caso ocurrido en la Ciudadela 20 de julio hay una persona capturada por ser el presunto responsable de asesinar a esta vendedora de chance. Sin embargo, algunos testigos y amigos del hombre señalan que no fue él quien atentó contra la mujer, sino quien la auxilió al momento del atentado. Gloria Esperanza Galván, de 46 años, se encontraba trabajando en este punto de chance ubicado en el sur de Barranquilla cuando un sujeto descendió de una motocicleta, le propinó 2 impactos de bala y huyó en compañía de otro hombre. En este otro punto y aproximadamente una media hora después del primer homicidio fue asesinada otra vendedora del chance. Las autoridades investigan si ambos crímenes tienen alguna relación. Un sujeto fue detenido señalado de ser el presunto responsable del primer crimen. Del primer caso sucedido en el barrio Ciudadela 20 de julio, gracias a la oportuna información de la ciudadanía, se logra la captura de una persona como responsable de estos hechos. Sin embargo, mototaxistas, compañeros del capturado, señalaron que el hombre no fue quien atentó contra la mujer, sino quien la auxilió luego del atentado. Él es el que saca a la muchacha que le acaban de hacer el atentado, abre la red, lo sacan y ahora lo están acusando de que él fue el que mató a la otra muchacha en la sierrita. Eso es imposible. Ambos casos se registraron en menos de media hora en el sur de la ciudad. Las autoridades han señalado que el pasado miércoles otra mujer de 23 años, también vendedora de chance y perteneciente a la empresa Uniapuestas, fue víctima de otro atentado. Afortunadamente salió ilesa de esto, por lo que se investigará si estos 3 últimos casos tendrían alguna relación con la empresa. Información desde la capital del Atlántico, Estefanía Uribe, Noticias Caracol. 7:29, seguimos con más noticias. Desesperados están los comerciantes en Barrancabermeja por los constantes robos que se registran en la ciudad. En las últimas horas, hombres armados ingresaron a un supermercado y se llevaron todo el producido del día. El asalto quedó grabado en una cámara de seguridad. La cámara de seguridad grabó el momento cuando los 2 hombres ingresan al supermercado haciéndose pasar como clientes.
En cuestión de segundos, los hombres que usan cascos amenazan con armas a la vendedora. Uno de ellos roba varias botellas de licor, mientras que el otro se lleva cerca de 600.000 pesos de la caja registradora. Se llevaron lo que había en caja, más unas botellas de licor que teníamos en sus pies. Y eso lo amenazan a uno, lo insultan, le dicen cuantas cosas se les den en la cabeza, pues uno se siente desprotegido. Según los tenderos, diariamente 2 tiendas son asaltadas en la ciudad. Por eso las autoridades adelantan operativos para evitar nuevos asaltos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía con las respectivas denuncias. Sabemos del temor que existe y eso es normal y es lógico. Pero vuelvo y le repito, le garantizamos absoluta reserva, ofrecemos las recompensas que siempre hemos ofrecido, de 1 millón hasta 20 millones a las personas que nos den información. Las autoridades utilizan el video de la cámara de seguridad para dar con el paradero de estos delincuentes. La Armada rescató a 19 personas que naufragaron en aguas del Pacífico. Los tripulantes de una de las 9 embarcaciones que se accidentaron estuvieron durante 5 horas a la deriva. Según las autoridades, los accidentes se produjeron debido a los fuertes vientos. Momentos de pánico vivieron las 19 personas que se encontraban en varias embarcaciones de pesca artesanal que naufragaron en la bahía de Buenaventura. Según las autoridades, el mal tiempo de los últimos días produjo el fuerte oleaje e hizo que las máquinas dejaran de funcionar. Fue el Carlos Giovanni, que tuvo un problema en el timón. Después fue el Aspava, que tuvo también un problema en el timón y terminó emplayado en Piangüita. Después nos informamos que el Menchito, que era una embarcación metrera con fibra de vidrio, se encontraba desaparecida con sus tripulantes. Y finalmente en Juan Chaco y en La Barra nos vinieron a avisar que habían 6 embarcaciones de pesca artesanal perdidas con sus tripulantes. Uno de los tripulantes rescatados por la Armada narró cómo se salvaron. Estuvimos como 5 horas y media más o menos nadando, agarrados de ese tacho. Nos anunciaron que los pescadores de la embarcación Machito, que había zarpado a Buenaventura y que había naufragado, se encontraban en el área del Hotel Maguipi, lo que produjo que desplegáramos una operación con el propósito de hallarlos y de llevarlos a casa nuevamente. Hasta el momento la navegación para embarcaciones menores y lanchas se encuentra normal en el puerto de Buenaventura. La Secretaría de Integración Social de Bogotá prendió las alarmas ante el incremento de casos de violencia contra adultos mayores en la capital. Vamos en vivo con Angie Camacho. ¿Cuántos casos se han reportado hasta ahora? Buenas noches. Catalina, buenas noches y escuche esta cifra, 5.616 casos de violencia física contra adultos mayores, según las autoridades. El caso de Emperatriz Romero, que fue empalada, asesinada y torturada por su nieto, es la última violencia en ese gran eslabón de violencias contra adultos mayores. A continuación presentamos un informe para ustedes en donde hablamos precisamente del abandono y de la violencia física, otras que se ejercen contra los adultos en Colombia. El paso del tiempo se refleja en las líneas de su rostro. Su piel ajada es el relato de una vida llena de enseñanzas y de duros golpes, algunos que se volvieron golpes del alma tras el abandono. Eso es mejor que no salgan a decir que me están manteniendo, que están costeando vivienda conmigo. Diariamente se reportan en la capital cerca de 15 casos de violencia física contra adultos mayores. La falta de alimento y el abandono también son muy comunes. Porque son aquellas personas que a pesar de que tienen su familia y tienen un núcleo familiar, son personas que vienen y traen acá a la institución, pero vienen a los 8 días y son familiares que ya no vuelven. El año pasado fueron reportados 5.616 casos de violencia física contra adultos mayores. El subsecretario de Bienestar Social señaló que el tema es alarmante. Esa denuncia se hace, casi siempre proviene de familiares de la persona y esa cifra sí muy por debajo siempre de la cifra real de maltrato que existe en el distrito. Eso puede ser mucho más alto. El 56% de las agresiones son contra mujeres adultas mayores. El próximo 15 de junio se celebrará el Día Mundial de Toma de Conciencia contra la Violencia contra Adultos Mayores y, por supuesto, Colombia y la capital del país no serán la excepción de esa jornada. Información desde el oriente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. Y en Armenia, familiares rescataron a una mujer de 94 años que, según ellos, permanecía encerrada bajo precarias condiciones de salud en una vivienda del occidente de esa ciudad. Qué pena, señor, se retira con la cámara ahí. Qué pena, se retira. Este es el momento en que familiares de la mujer de 94 años ingresan a su vivienda en el occidente de Armenia para rescatarla.
según ellos, la abuela, quien vivía junto a uno de sus hijos, permanecía bajo difíciles condiciones de salud, pues padece varias enfermedades y sufre de ceguera y sordera. Esto no lo resistimos más porque mi mamá tiene muchas enfermedades, partiendo de que no oye, no ve, no camina, me llama llorando y dice que quiere que la rescatemos, que no la dejemos más porque no resiste más a este señor. La policía llegó al sitio para controlar algunos desórdenes que se registraron durante la acción de los familiares. Yo nunca la maltrato, yo la cuido, ella puede decirlo y lo ha dicho que yo la cuido muy bien y hay una señora en la casa que la cuida. La mujer agradeció a su familia por rescatarla. ¿Quiere quedar con ellos? Con mi familia, claro, ya que lograron sacarme de allá a la Dorada, me sacaron. Me levantaron de la cama en los brazos y me echaron al carro. La policía explicó que el caso pasó a manos de una comisaría de familia. Ante eso ya los mismos familiares se llevaron a su mamá y ya lo que queda es nosotros informarle a la comisaria de familia lo que sucedió en el lugar. La próxima semana se definirá quiénes se quedan con la custodia legal de la mujer de 94 años. Un guarda de seguridad resultó herido con arma de fuego en confusos hechos ocurridos en el Club Los Lagartos de Bogotá. La Policía Metropolitana denunció que no los dejaron ingresar a tiempo para verificar lo ocurrido, versión que rechazan las directivas del club. El incidente ocurrió pasadas las 3 de la tarde. Un vigilante del Club Los Lagartos, ubicado en el norte de Bogotá, resultó herido por arma de fuego. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo ocurrió el hecho. Hay dos versiones, una la de la policía. En la parte interna del club ocurre un incidente entre dos vigilantes. Uno le genera una lesión al otro en la cabeza. Otra y muy diferente es la versión de las directivas del club. Un vigilante se estaba bajando de una de las torres de seguridad y su pistola de dotación se disparó, causándole al borde del ojo un raspón. La policía denunció además que en principio se les prohibió la entrada al club y que la escena del incidente fue alterada. No dejan ingresar a la policía. Inicialmente que no había pasado nada, entonces hubo una manipulación de la escena del delito por parte de las personas que llegaron en primer lugar, porque tomaron el arma, hay varias versiones encontradas. Sin embargo, el club afirma que sí permitió el trabajo de las autoridades. La policía hizo el debido interrogatorio, la policía entró al club. El vigilante que habría causado lesiones a su compañero fue detenido por la policía, mientras que el herido fue trasladado a un centro asistencial. La ciudad amurallada está de celebración. Los cartageneros disfrutan de las múltiples actividades que se han preparado para celebrar los 480 años de Cartagena. Yesenia Carriño se encuentra en la Plaza de Toros. ¿Cómo va el concierto? Buenas noches, Yesenia. José Fernando, buenas noches. Te saludo hasta ahora desde la monumental Plaza de Toros Cartagena de Indias, donde hasta ahora más de 15.000 cartageneros han llegado a celebrar el cumpleaños número 480 de la ciudad heroica, con la participación de diferentes artistas locales y un homenaje sentido a la cantadora Petrona Martínez. Así han vivido los cartageneros esta celebración. 480 años no se cumplen todos los días y por esta razón Cartagena está de fiesta y lo celebra con un super concierto que reúne a algunos de los artistas locales más importantes de la ciudad. Espectacular, de maravilla, Cartagena es lo máximo, uno aquí la goza, la disfruta, Cartagena la goza y lo mejor. Muy bien, me parece que deberían de hacer esto más a menudo para que Cartagena se vea como una de las mejores ciudades de Colombia. Más de 10 artistas, hijos de esta tierra, se unen esta noche en un solo escenario para cantarle en sus más de 400 años al Corralito de Piedra. Mr. Black, Dragón y Caballero y Big Llamo son algunos de los artistas que integran esta lista. Desearle un feliz cumpleaños de corazón de parte de Caligüey lo vea, y qué mejor de hacerlo de la forma cantándole. Somos cartageneros de corazón y venimos a cantar en su cumpleaños 480 Cartagena con todo. A ritmo de champeta, reggaetón, dancehall, salsa y bullerengue de Petrona Martínez, a quien se le rindió un homenaje, los cartageneros le cantan a su tierra. Gracias. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya vienen sábados felices. Esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Feliz noche.